Hola, soy Carla y te doy la bienvenida a Papacho al Alma, un espacio para hablar de esas pequeñas cosas que de verdad pueden ayudarnos a vivir con más conciencia, más calma y sobre todo con mucha más verdad. Gracias de corazón por darte este momento y por formar parte de esta comunidad. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo que te suscribas y que lo compartas con alguien a quien también le pueda hacer bien. En redes sociales me encuentras como astrolovers.es. Espero, en verdad, que este espacio te acompañe y que de alguna forma también te dé un pequeño apapacho al alma. Así que comenzamos. Hoy quiero hablar de un tema que probablemente, no probablemente, divide muchas opiniones. Hay personas que piensan que todo esto es imposible, otras dicen que son tonterías y también hay personas que mientras me estén escuchando van a sentir que realmente hay algo más. Quiero aclarar, mi intención con este video no es convencerte de nada, no pretendo demostrar ninguna teoría, simplemente quiero compartir una forma que tengo de ver la vida y que me ha acompañado desde hace muchos años y me ha ayudado a expandir mi conciencia y a la vez me ha dado mucha paz. Entonces, antes de continuar, dejo dos preguntas al aire para que las puedas responder. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasaría si todas tus versiones existieran al mismo tiempo? Toma nota. Quizá te convenga, después de terminar de ver el video, poner la respuesta. Y la otra sería, ¿qué pasaría si el tiempo realmente no fuera lineal? Y es que nos han enseñado que primero está pasado, presente, después el futuro, como si todo fuera una línea recta perfecta. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si pasado, presente y futuro estuvieran ocurriendo al mismo tiempo y nosotros simplemente estuviéramos experimentando una parte de esa realidad? Yo llevo más de 30 años trabajando con la energía. Me apasiona todo lo relacionado con la espiritualidad y con la magia. Soy una fiel creyente de que el alma es mucho más grande que una sola vida. He estudiado Reiki, astrología, flores de Bach, Feng Shui, Cábala, ángeles, maestros ascendidos, en fin, tarot, muchísimas herramientas que me han ayudado a conectar con esa parte espiritual. Yo soy mexicana, llevo 4 años viviendo en España, pero el ser mexicana me ha influido muchísimo en la manera en la que veo la vida. Porque México es un país profundamente espiritual y mágico. Yo te puedo describir los mercados donde hay pasillos y pasillos con un olor a hierbas, a flores, copal, velas, que forman parte del día a día y sobre todo magia, mucha magia en los mercados, donde es muy común escuchar de límpiate con un huevo, voy a un temazcal, hay remedios tradicionales, completamente normal, como para en la ducha de hacer despojos. Incluso tenemos un pueblo lleno de magos, Catemaco. La gente va a ser, es conocido a nivel mundial, van celebridades. La gente va a hacerse limpias ahí y no nada más limpias, van a hacer muchísimos trabajos y se maneja todo tipo de magia. O sea, la negra, la blanca, todo tipo de magia. También tenemos comunidades indígenas que prefieren no dejarse tomar fotos porque creen que al hacerlo les están robando su alma. ¿Y qué decir de nuestra hermosa tradición del Día de Muertos, que va más allá de la película de Disney,
donde preparamos los altares con la comida y las bebidas favoritas de quienes ya no están físicamente con nosotros. Porque tenemos la creencia de que en verdad por unas horas cuando se abre el velo, regresan a visitarnos. Y te lo juro, tú comes la comida una vez que termina el Día de Muertos y no tiene sabor. Pero bueno, con eso y más, crecí yo. Y eso es mi México. Así que para mí, pensar que existe algo más allá de lo que podemos ver, realmente nunca ha sido una idea extraña. Ha formado parte, bueno, forma parte de mi ADN, forma parte de mi vida. Pero este video no es para hablar sobre mí. En este video es para hablar de una forma de unas creencias que yo tengo, pero también te voy a hacer referencia de pelis, series, libros y dejaré en la descripción del video toda la información por si te sirve de ayuda o de guía. En mi adolescencia hubo un parteaguas con una película que marcó sin duda mi camino espiritual. Se llama Pida el tiempo que vuelva, está interpretada por Christopher Reeve y está en el catálogo de Prime. Es sin duda mi película favorita y el soundtrack también, Pida el tiempo que vuelva o tema de Paganini. Siempre me vas a escuchar con esa música. No te voy a contar toda la historia porque vale muchísimo la pena verla, pero habla de un hombre que conoce al gran amor de su vida, pero ella pertenece a otra época. De alguna manera, logra ella ponerse en contacto con él cuando ella es una mujer mayor. Él es joven y cuando se encuentran, ella le pide que vuelva a buscarla. Él consigue viajar al pasado para reencontrarse con ella. Viven una historia de amor preciosa, pero hay un momento en el que algo lo vuelve a conectar con su presente y lo hace volver. En fin, después ya no consigue volver al pasado y bueno, la película deja entrever que ambos vuelven a reencontrarse una vez muertos. Pero recuerdo que terminé de verla haciéndome una pregunta muy seria. ¿Y si el tiempo no fuera tan simple como creemos? Hay otra peli buenísima también que se llama La mujer del viajero en el tiempo o más allá del tiempo, dependiendo del país. Aquí hablamos de Henry, que es un hombre que viaja involuntariamente a través del tiempo, pero durante esos viajes conoce a Claire. La conoce cuando es una niña, ¿ok? A lo largo de los años sigue apareciendo en distintas etapas de su vida y ella crece sabiendo que algún día va a casarse con ese hombre. En algún momento finalmente se conocen en la línea temporal de Henry, se enamoran y se casan. Y la película juega constantemente con los saltos entre pasado, presente y futuro. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y si pasado, presente y futuro realmente estuvieran conectados al mismo tiempo? Otra peli muy buena, tiene un toque también mucho más de desarrollo humano, pero es Mi encuentro conmigo o El chico, con Bruce Willis. Dependiendo del país, puede estar en Prime o en Disney. Y cuenta la historia de un hombre súper exitoso, cuya vida cambia cuando de pronto le aparece en su casa un niño, que después descubre que es él mismo a los 8 años. Ese inesperado encuentro, créeme, lo obliga a mirar sus heridas, sus sueños olvidados de otra forma. Y esa película habla de la posibilidad de que nuestras distintas versiones sigan coexistiendo simultáneamente. Vuelvo a lo mismo. Pasado, presente y futuro simultáneamente. Yo creo en la reencarnación y en mi camino espiritual he tenido la oportunidad de hacer varias regresiones. Sé perfectamente que hay personas que creen en ellas y otras que les parece una idiotez y que no creen. Yo lo respeto todo profundamente. Yo solamente te voy a hablar aquí desde mi experiencia. Hay cosas que en verdad, con la lógica, resulta muy complicado explicar. Pero
Te puedo recomendar muchos libros. Hoy te voy a decir, la saga de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, son 5 libros preciosos. Para mí el primero es maravilloso. Su autora es Joana García. Otro libro maravilloso es Muchas vidas, muchos maestros, del autor Brian Weiss. Él tiene 4 libros más relacionados con el tema. También te los recomiendo ampliamente. Toda la información te la voy a estar dejando. En una regresión, no es que yo quiera ir a determinada vida, no. Es mi alma la que decide a qué vida voy a ir. Porque en esa vida hay información y un aprendizaje que me va a ayudar mucho en esta encarnación con cosas que esté viviendo. Cuando tú haces una regresión, no reconoces las caras, en verdad se te presentan personas que no reconoces. Lo que reconoces es el alma. En verdad es muy difícil explicar con palabras. Estás viendo una persona físicamente que no conoces, pero hay algo dentro de ti que sabes quién es. Entonces, reconoces su alma, reconoces su energía. Yo sé en las reencarnaciones si es mi madre, mi padre, un hijo, una pareja, un amigo, ¿ok? Y en reencarnaciones se ocupan roles diferentes a los que tenemos en esta vida. Por ejemplo, en una de las muchas reencarnaciones, quien hoy es mi hijo, JP, en esa era mi padre. En otras experiencias ha aparecido un gran amor en varias vidas, ¿eh? Incluso ese gran amor en esta lo es. Con él, en todas esas vidas y en este he estado a punto de casarme y por distintas circunstancias no pasó. Por eso yo creo profundamente que en cada vida no llegamos solos, venimos en grupos de almas, que nos volvemos a encontrar una y otra vez. No necesariamente para repetir la misma historia, sino para seguir aprendiendo uno de otros. Quizá quien hoy es tu hijo en otra vida fue tu madre, quien hoy viene a darte una lección muy difícil en otra vida fue quien necesitó aprender de ti. No lo puedo demostrar, no estoy diciendo que así sea, pero esta es la forma que tengo yo de ver la vida y las relaciones y las personas que me rodean. Y ha cambiado completamente la manera en la que veo a mis vínculos. Si esto no lo puedes creer, ¿qué me dices tú de los déjà vu? ¿Nunca has sentido que una situación ya la habías vivido? ¿Cómo se puede explicar eso? O cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conoces de toda la vida. No te estoy hablando de enamorarte. Hablo de esa sensación de familiaridad que no podemos explicar. Y lo vuelvo a repetir. Para mí es una realidad y en verdad estoy convencida que pasado, presente y futuro realmente están coexistiendo al mismo tiempo. Ahora hablemos de series que seguramente están escritas por personas que por lo menos tienen mis mismas creencias y visión del tiempo. La primera, Dark. Esa está en el catálogo de Netflix. Y aunque la serie no habla de reencarnación, sí plantea algo que a mí me parece fascinante. ¿Qué pasa si el pasado, el presente y el futuro no están separados? ¿Qué pasa si todo existe al mismo tiempo? ¿Qué pasa si una sola decisión cambia completamente el camino de una vida? Otra serie, Outlander. Aquí está el viaje del tiempo mezclado con una gran historia de amor, lo que me lleva a pensar que no nada más hablamos del tiempo, sino que los vínculos muchas veces pueden ser más fuertes que el propio tiempo. Pero la que me movió la cabeza, o sea, y me llevó todavía más lejos es DOA. Porque ya no habla solamente del tiempo, habla de otras posibilidades, de otras conciencias,
de otras realidades. Y esto también lo llegamos a ver en Dark, pero en DOA dejé volar mi imaginación. ¿Qué pasa si existiera otra Carla? No la Carla, no esta del pasado y el futuro, otra. Una que tomó decisiones diferentes. Por ejemplo, yo en la adolescencia viví con mis papás, mi abuelo y mi hermano en Madrid, en Las Rosas. No, Bajada Onda, Las Rosas. Bueno, luego volvimos a México porque mis padres se divorciaron. Pero ¿qué pasaría? Imagínate que yo hoy estoy aquí a mis 52 años, llevando 4 años viviendo en Valencia con mis hijos, mis papás divorciados, mi padre ya falleció. Imagínate que en otra realidad esté Carla. Claro, cuando mis papás se divorciaron volvimos a México. Entonces imagínate que en otra realidad esté Carla con unos papás que nunca se divorciaron, que nunca volvió a México y que hizo su vida en Madrid, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué hubiera sido de mí? O sea, o yo por una u otra razón, con el amor de mi vida no me casé. Entonces imagínate que aparte de esta realidad que estoy viviendo y la realidad de la Carla, que nunca sus papás se divorciaron ni volvió a México, sino que se quedó en Madrid, pues no creo que esté ya viviendo en Valencia, evidentemente. Pero ahora imagínate esa realidad donde Carla se casa con esta persona, con este personaje, y hace su vida. ¿Cuántos hijos tendría? ¿Cómo serían? ¿A qué se dedicaría? Me queda claro, su vida estaría en México, pero ¿cómo sería esa vida que tiene? Eh, son, son cosas en las que no dudo ni tantito, ¿eh? En verdad, no dudo ni tantito que puedan existir, porque yo crecí con la idea de que, ay, los extraterrestres es todo mentira, E.T., por ejemplo, y hoy ya se habla de eso, ¿no? Entonces, imagínate todas esas realidades y así infinitas, infinitas, porque claro, cada decisión que tomamos cambia por completo nuestra vida, pero imagínate, sin dejar de ser yo, coexisto en otras realidades con otros, con otras vidas completamente diferentes. O sea, imagínate qué podría pasar. En fin, no estoy diciendo que eso exista, estoy diciendo que es una posibilidad que a mí me parece fascinante imaginar. Porque en verdad basta una sola decisión para cambiar completamente el rumbo de una vida. Y curiosamente, todas estas historias me vuelven a llevar a la misma pregunta. ¿Y si el alma no viviera el tiempo como nosotros? Mira, hace muchos años yo tuve una maestra de tanatología a la que le aprendí muchísimo. Y ella hablaba de nuestro yo cuántico y de nuestro yo del futuro, de los famosos saltos cuánticos. Nos decía que cuando estuviéramos atravesando una crisis o no supiéramos qué decisión tomar, por la noche tomáramos un vaso con agua y le habláramos a esa versión futura de nosotros. Que le contáramos lo que nos estaba pasando y que le pidiéramos ayuda y consejo, ¿no? Y por supuesto que esa versión a través de sueños o de intuiciones o de señales nos iba a dar la respuesta. No porque nos viniera a salvar, es decir, esa Carla del futuro no me va a venir a salvar, sino porque de alguna manera, pues somos nosotros mismos. Yo soy quien está construyendo hoy el camino que esa versión va a recordar mañana, a lo mejor la Carla del 2028, y
me va a dar el mensaje, me va a transmitir para que yo pueda transitarla con más tranquilidad. También es algo que a mí me ha parecido precioso. Quizá nunca sepamos si existen dimensiones paralelas, quizá nunca descubramos si realmente convivimos con otras versiones de nosotros mismos. Tal vez todo esto de lo que te estoy hablando sea una metáfora, o tal vez todavía haya muchísimas cosas sobre la conciencia que aún no logramos comprender. Lo que sí sé es que imaginar una conversación con quien fui, con quien soy y con quien espero llegar a ser, me ha ayudado muchas veces a mirar mi vida desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y eso por sí solo ya ha cambiado muchas cosas en mí. Y antes de terminar este video, quiero hacerte una última pregunta. Si tú pudieras sentarte 5 minutos con otra versión de ti, no importa si es la del pasado, la del futuro, o de otra realidad, o de otra vida, no importa. Una que tomó decisiones completamente diferentes. ¿Qué le preguntarías? Me encantaría, en verdad, leerte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te mando muchos besos, abrazos y apapachos y nos vemos en el siguiente video. En fin, no estoy diciendo que eso exista, estoy diciendo que es una posibilidad que a mí me parece fascinante imaginar. Porque en verdad basta una sola decisión para cambiar completamente el rumbo de una vida. Y curiosamente, todas estas historias me vuelven a llevar a la misma pregunta. ¿Y si el alma no viviera el tiempo como nosotros? Mira, hace muchos años yo tuve una maestra de tanatología a la que le aprendí muchísimo. Y ella hablaba de nuestro yo cuántico y de nuestro yo del futuro, de los famosos saltos cuánticos. Nos decía que cuando estuviéramos atravesando una crisis o no supiéramos qué decisión tomar, por la noche tomáramos un vaso con agua y le habláramos a esa versión futura de nosotros. Que le contáramos lo que nos estaba pasando y que le pidiéramos ayuda y consejo, ¿no? Y por supuesto que esa versión a través de sueños o de intuiciones o de señales nos iba a dar la respuesta. No porque nos viniera a salvar, es decir, esa Carla del futuro no me va a venir a salvar, sino porque de alguna manera, pues somos nosotros mismos, yo soy quien está construyendo hoy el camino que esa versión va a recordar mañana, a lo mejor la Carla del 2028, y me va a dar el mensaje, me va a transmitir para que yo pueda transitarla con más tranquilidad. También es algo que a mí me ha parecido precioso. Quizá nunca sepamos si existen dimensiones paralelas, quizá nunca descubramos si realmente convivimos con otras versiones de nosotros mismos. Tal vez todo esto de lo que te estoy hablando sea una metáfora, o tal vez todavía haya muchísimas cosas sobre la conciencia que aún no logramos comprender. Lo que sí sé es que imaginar una conversación con quien fui, con quien soy y con quien espero llegar a ser, me ha ayudado muchas veces a mirar mi vida desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y eso por sí solo ya ha cambiado muchas cosas en mí. Y antes de terminar este video, quiero hacerte una última pregunta. Si tú pudieras sentarte 5 minutos con otra versión de ti, no importa si es la del pasado, la del futuro, o de otra realidad, o de otra vida, no importa. Una que tomó decisiones completamente diferentes. ¿Qué le preguntarías?
Me encantaría, en verdad, leerte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te mando muchos besos, abrazos y apapachos y nos vemos en el siguiente video.